Bienvenidos una vez más adentro de mi propia mente, el espacio donde las historias más inquietantes y los misterios más antiguos cobran vida. Hoy les traigo un relato que tiene raíces profundas en la cultura ecuatoriana, una leyenda que me contó mi madre hace más de 30 años. Imaginen un bosque en el que cada susurro del viento y cada sombra ocultan secretos. Ese es el escenario de nuestra historia de hoy. Este es el cuarto episodio. Así que si están disfrutando de este contenido y aún no se han suscrito, asegúrense de hacerlo y de activar la campanita para no perderse ningún detalle de las historias que aún están por venir. Ahora, prepárense, porque esta historia nos llevará a conocer al duende canicero, un ser juguetón pero inquietante, cuyos juegos pueden tener consecuencias insospechadas. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, corría la leyenda del duende canicero, una criatura pequeña de aspecto extraño y siempre con un cinturón lleno de canicas coloridas que parecían brillar con su propia luz. Este duende, contaban los ancianos, era capaz de hacer que los niños lo confundieran con uno de ellos, invitándolos a jugar hasta que el sol comenzara a caer, momento en el que solía suceder algo espeluznante. Recuerdo que, según mi madre, los protagonistas de esta historia eran 4 amigos inseparables: Juancito, Mariela, Pedrito y Rosita. Una tarde, llenos de curiosidad y ansias de aventura, decidieron explorar más allá de lo habitual, adentrándose en el bosque para buscar frutas y probarse mutuamente en juegos de valentía. Estaban tan inmersos en su juego que al principio no se dieron cuenta de la presencia de una figura pequeña y extraña que los observaba desde las sombras. Cuando finalmente lo vieron, la curiosidad les ganó. A simple vista parecía un niño, aunque algo en él no cuadraba. Era más bajo de lo normal, su piel tenía un tono verdoso y su cabello, desordenado y tan oscuro que parecía absorber la luz, caía sobre unos ojos que brillaban como luciérnagas en la penumbra. En sus labios se dibujaba una sonrisa enigmática y juguetona. ¿Quieren jugar?, les preguntó, mostrándoles un puñado de canicas tan hermosas que ninguno pudo resistirse. Aquel juego de canicas era casi mágico. El duende sacaba una tras otra, cada una de un color distinto y con reflejos casi hipnóticos. Algunas tenían tonos esmeralda, otras zafiro, y otras parecían encerrar pequeños remolinos de luz que brillaban incluso en la penumbra del bosque. Los niños, embelesados por el destello de aquellas canicas, aceptaron sin pensarlo 2 veces. Comenzaron a jugar en un claro del bosque, sobre una tierra tan húmeda que las canicas se deslizaban con facilidad. El duende reía y hacía bromas mientras ellos competían, olvidándose por completo del tiempo y de sus propias advertencias de no adentrarse demasiado en el bosque. Las risas de Juancito y Mariela se mezclaban con las del duende, quien parecía disfrutar más del juego que los mismos niños. Ahora pregunto, ¿ustedes qué harían? ¿Confiarían en este niño extraño con canicas brillantes y una sonrisa enigmática? Dejen sus comentarios, porque me encantaría saber cómo reaccionarían. Mientras jugaban, Pedrito notó algo inquietante. Al lanzarle la canica al duende, por un momento vio reflejadas en la superficie de la esfera 2 pequeñas sombras, como si otras figuras estuvieran con ellos en el bosque. Sacudió la cabeza, pensando que era su imaginación, y continuó jugando. Sin embargo, a medida que el sol bajaba, la atmósfera comenzó a volverse densa y extraña. En un momento, Rosita se dio cuenta de que la luz del sol había desaparecido casi por completo. Sin embargo, el duende continuaba riendo y jugando, como si el tiempo no existiera para él. Fue entonces cuando la sonrisa del duende cambió. Ya no parecía tan amigable. Se tornó en algo oscuro, siniestro. Sin decir nada, el duende miró a cada niño, uno por uno, como si los estuviera evaluando, y entonces dijo: «Es hora de que se vayan a casa». Los niños sintieron un escalofrío. Algo en su voz era diferente, y, sin preguntar nada, guardaron rápidamente sus canicas y comenzaron a regresar al pueblo, casi corriendo. Ya en casa, los niños guardaron las canicas que habían ganado y se durmieron, sin saber que la verdadera sorpresa los esperaba al día siguiente. A la mañana siguiente, las madres de los niños comenzaron su ritual de lavar la ropa en el río, y fue entonces cuando una de ellas, la madre de Juancito, metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó algo que la hizo dar un grito. «Esto es caca de chivo», gritó horrorizada. Sacó el contenido para mostrarlo a las demás,
Era una mezcla de pequeñas bolitas negras y malolientes que estaban mezcladas con algunas canicas coloridas como las que Juancito había llevado al bosque. Las otras madres, alarmadas, revisaron también los bolsillos de los demás niños y encontraron lo mismo, caca de chivo mezclada con las hermosas canicas. ¿Qué harían ustedes si les sucediera esto? ¿Pensarían que fue un truco o que en verdad el duende hizo algo extraño? Dejen sus respuestas en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Asustados, los niños confesaron lo que había pasado en el bosque. Contaron sobre el niño extraño, sobre su sonrisa y sobre el extraño brillo de sus ojos. Las madres se miraron entre sí alarmadas y decidieron que los niños no deberían volver al bosque sin compañía. Con el tiempo, la historia del duende canicero se fue pasando de boca en boca, y los adultos del pueblo comenzaron a advertir a sus hijos sobre la criatura del bosque, un ser travieso y peligroso que tomaba la forma de un niño para engañarlos. Se decía que aquel duende buscaba robar la inocencia de los niños a través del juego, dejándolos con un recuerdo amargo de lo que antes parecía ser un tesoro. La leyenda fue pasando de generación en generación, como un recordatorio para los niños de que no todo lo que brilla es oro y que en el bosque hay cosas que es mejor no tocar. Aún hoy, muchos evitan ir al bosque al atardecer por miedo a encontrar al duende canicero y sus canicas encantadas. Y así termina la historia que mi madre me contó, una advertencia a la curiosidad y a las falsas apariencias. Si este relato les dejó pensando, no olviden contarme en los comentarios si se atreverían a jugar con el duende o si preferirían mantenerse alejados del bosque. Gracias por acompañarme. Esta es la segunda historia de nuestro episodio 4 del canal Dentro de mi propia mente, y tengo algo que les helará la sangre. Hoy les traigo un relato que nos fue enviado por uno de nuestros seguidores. Él, como muchos otros, decidió compartir una experiencia que lo marcó para siempre, algo que nunca imaginó que podría ser real, pero que ahora, con el paso del tiempo, sigue atormentando su mente. Como siempre, antes de comenzar, quiero que se hagan una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que hay algo más allá de lo que ven? Algo tan profundo y tan oscuro que no pueden explicar, pero que saben que está ahí, esperándolos. Bueno, hoy esa oscuridad les llegará de la mano de esta historia. Si alguna vez han sentido curiosidad por explorar lugares prohibidos o escuchar leyendas que nadie se atreve a contar, prepárense. Les voy a contar de un duende. Sí, un duende, que promete algo tan tentador como la vida eterna, pero que no es más que una trampa mortal, una condena sin retorno. Cuando recibí el mensaje de nuestro seguidor, no pude evitar sentir una sensación de frío al leer sus palabras. Lo que él me contó es algo que no podría olvidar. Y antes de que sigan leyendo, les pregunto, ¿qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de vivir para siempre, pero a un precio que no pueden ni imaginar? Esto es lo que le ocurrió. El lugar donde todo comenzó, según nos cuenta, fue un pequeño pueblo alejado de la civilización. Un lugar rodeado de densos bosques y leyendas de tiempos olvidados. Nuestro seguidor, un joven aventurero con un gusto por lo macabro, decidió visitar ese pueblo tras escuchar rumores sobre una figura misteriosa que habitaba el bosque cercano. El duende. Nadie había visto al duende, pero todos hablaban de él. Nadie se atrevía a acercarse al bosque, y menos aún a la antigua cueva que estaba en su interior. Él pensó que todo eso era solo superstición, historias para asustar a los más jóvenes, y estaba convencido de que lo que decía la gente no tenía fundamento. Así que un día, armado con su cámara, decidió ir a investigar. Su amigo Marco, quien siempre se reía de estas historias, le acompañó. Para Marco, todo era una broma, algo para contar en una reunión, pero lo que no sabían era que estaban a punto de cruzar una línea que no podrían borrar de sus vidas. El bosque, como cualquier otro, estaba cubierto de sombras, pero no era cualquier sombra. La atmósfera era densa, como si todo a su alrededor estuviera vivo y vigilándolos. A medida que avanzaban, algo extraño sucedía con el aire. Comenzaba a sentirse pesado, como si les costara respirar. Y en el momento en que llegaron a la cueva, todo cambió. La entrada era angosta y estaba cubierta por una extraña niebla que parecía salir del interior mismo de la tierra. Los dos amigos, sin pensarlo, decidieron adentrarse. La cueva olía a humedad, a tierra vieja, a algo que había estado oculto por siglos. Cada paso que daban resonaba de forma extraña en las paredes de roca. Pero lo peor aún estaba por venir.
Al fondo de la cueva, en una pequeña abertura, apareció la figura. Era baja, de piel gris, como una corteza de árbol en descomposición. Sus ojos, como dos esferas rojas, brillaban en la penumbra. A pesar de su tamaño, algo en su presencia era tan abrumador que hacía que el aire se volviera irrespirable. El duende sonrió. Su sonrisa era una mueca, más una burla que un gesto amable. De inmediato les ofreció lo que todos temían escuchar: la vida eterna. A cambio, les pidió algo tan simple como su alma. Un precio bajo, ¿verdad? Algo que cualquier mortal podría considerar si les prometieran no envejecer jamás. Pero cuando lo miraban, podían sentir que algo estaba profundamente mal. La voz del duende retumbó en la cueva, invitándolos a aceptar su oferta. Marco, como siempre, sin dudarlo, aceptó. La vida eterna parecía tan tentadora, y él no creía en maldiciones ni en seres como el duende. Pero lo que Marco no entendía es que no todo es lo que parece. ¿Alguna vez se han dejado llevar por algo tan grande como una promesa de inmortalidad? ¿Qué harían ustedes si tuvieran esa oportunidad? La tentación de vivir para siempre, de no perder nunca lo que tienen, debe ser aterradora, ¿no es cierto? Pero a veces el precio que se paga es mucho más alto de lo que imaginamos. Y entonces, cuando Marco aceptó, sucedió lo peor. El duende estiró su mano, y en el momento en que Marco la tocó, algo se rompió en el aire. No fue un sonido, sino una sensación, como si todo a su alrededor se detuviera. La piel de Marco comenzó a volverse rígida, primero de sus manos, luego de su rostro. Sus ojos, que antes brillaban con vida, se apagaron en un parpadeo. En cuestión de segundos su cuerpo empezó a endurecerse, cubriéndose de una capa gris y fría, como si fuera mármol. El terror se reflejó en sus ojos, que ya no podían moverse. Fue entonces cuando comprendí que lo que el duende ofrecía no era una vida eterna como la imaginamos, sino una prisión de piedra. Sentí el pánico recorrer mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, algo que pudiera detener todo eso, pero el aire estaba espeso y no podía respirar bien. El duende se acercó lentamente a mí, disfrutando de mi desesperación, y me dijo con una voz susurrante: ¿vas a aceptar también tú? ¿O prefieres ser otro testigo, otro prisionero de este lugar? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo estaba paralizado, mi cuerpo no respondía, mi mente se nublaba, pero algo dentro de mí me dijo que debía salir de ahí. No podía quedarme. Miré una última vez a Marco, petrificado, su rostro congelado en un grito mudo, y corrí, saltando entre las piedras, chocando con las paredes de la cueva. No me detuve hasta salir del bosque. El duende no me persiguió, pero su presencia seguía ahí, como una sombra que no se aleja. Cuando llegué a la ciudad, mi mente no podía comprender lo que había vivido. Marco ya no existía. La cueva estaba vacía, pero sabía que él estaba allí, atrapado para siempre en ese cuerpo de piedra, condenado a no moverse nunca más. Hoy les cuento esta historia para que no cometan el mismo error que cometí yo. Si alguna vez se encuentran con un ser como ese, con una oferta tan tentadora, recuerden lo que pasó, porque lo que el duende da, lo quita de la forma más cruel. Ahora les dejo con una última pregunta. ¿Aceptarían ustedes vivir para siempre, aunque eso significara estar atrapados en una estatua? Piénsenlo bien antes de responder. Bienvenidos al cuarto episodio de Dentro de mi propia mente. Esta es la tercera historia que les traemos esta noche. Si alguna vez han deseado más de lo que tienen, si alguna vez pensaron que algo tan pequeño como una moneda dorada podría cambiar su destino, prepárense, porque esta historia les hará repensar el precio de la codicia. La familia Martínez vivía en una antigua casa en las afueras de la ciudad, rodeada de espesa vegetación y de un aire pesado, como si la misma tierra estuviera guardando secretos que nadie quería conocer. Donde nadie se atrevía a ir, ellos se sentían cómodos. Habían heredado la casa de un ancestro que, según las leyendas, había tenido una fortuna oculta en algún rincón del hogar. Lo que la familia no sabía era que en esas tierras había algo mucho más peligroso que simples riquezas. Algo que los había estado observando durante generaciones. Una tarde, mientras los hijos jugaban en el jardín, uno de ellos, Tomás, el más curioso, descubrió algo extraño en el suelo. Una piedra que no parecía de la zona. Con el tiempo, descubrió que la piedra era en realidad una llave oxidada y que correspondía a un antiguo cobertizo al fondo del jardín. Al abrirlo, se encontró con una pequeña figura.
un duende, encorvado y de rostro afilado, con ojos brillantes como estrellas en una noche oscura. El duende lo observó en silencio y antes de que Tomás pudiera reaccionar le susurró: «Lo que tú y tu familia buscan está cerca, pero con ello llega un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo?» Tomás, emocionado por haber encontrado algo tan místico, corrió a contarle a su familia. Todos, al principio escépticos, fueron atraídos por la promesa del oro y la riqueza que el duende les ofrecía. En el cobertizo el duende había dejado un pequeño cofre, cubierto de polvo. Nadie había notado la sombra que se deslizaba por la pared del cobertizo, esperando el momento adecuado. Esa noche la familia se reunió alrededor del cofre, con la esperanza de que su vida cambiara por completo. Sin embargo, algo en el aire estaba extraño, como si el viento susurrara advertencias. El duende apareció, esta vez con una mirada más oscura y peligrosa. En sus manos el oro brillaba intensamente, pero los ojos del duende no reflejaban bondad, sino una fría determinación. El padre de familia, Ignacio, no tardó en exigirle más. «Queremos todo el oro, todo. No queremos tus migajas. Sabemos que tienes más, mucho más. Danos lo que nos prometiste». El duende sonrió, pero su expresión no era de alegría. Era una sonrisa maliciosa, como si supiera algo que ellos no sabían. «El oro es fácil de dar. La verdadera pregunta es si podréis pagar lo que os pido». Ignacio, cegado por la codicia, repitió con fuerza: «Sí, lo que sea. Queremos todo y más». Fue en ese momento que el duende dio un paso adelante, su figura volviéndose más grande, más oscura. «Si es lo que queréis, tomaréis lo que os pertenece. Pero recordad que el precio siempre es mayor que lo que se obtiene». En un parpadeo, las manos del duende comenzaron a moverse con rapidez. Un brillo dorado iluminó el cobertizo y el sonido de risas maliciosas llenó el aire. Antes de que pudieran reaccionar, los niños que estaban observando la escena comenzaron a sentir un dolor punzante en sus cuerpos, como si algo los estuviera moldeando. Tomás, que había sido el primero en acercarse al cofre, sintió su cuerpo ser atravesado por un calor intenso. Vio cómo la piel de sus hermanos se tornaba dorada y los gritos de angustia invadieron el cobertizo. Nadie podía moverse. El aire se volvió denso y pesado. El padre, horrorizado, intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Cada miembro de la familia comenzaba a transformarse. Los niños, sus hijos, sus pequeños, se convirtieron en estatuas doradas ante sus ojos. El duende observaba desde la esquina, su sonrisa ahora más amplia. «El oro no viene sin un precio, humanos. Vuestros deseos os han llevado a esta perdición. El oro que deseáis es el que vos mismos creáis, y el que a partir de ahora os pertenecerá». Ignacio, al ver a sus hijos transformados en figuras estáticas, intentó hacer un último esfuerzo por salvarlos. Corrió hacia ellos, tocando el dorado rostro de su hijo Tomás, pero al instante su propia piel comenzó a endurecerse, volviéndose dorada como una estatua más, hasta quedar inmóvil, congelado en una expresión de desesperación. El duende se acercó, tocando el cofre con un dedo, como si al hacerlo sellara un destino irremediable. ¿Lo habéis entendido ahora? El oro tiene un precio, y siempre lo tendrá. Con la familia atrapada en su propia codicia, el duende se desvaneció lentamente entre las sombras, dejando el cobertizo vacío. Las estatuas doradas permanecieron allí, como una advertencia. La casa quedó en silencio, el eco de los gritos y las súplicas ahora nada más que un susurro entre las paredes. Pasaron los años, y la casa de los Martínez se convirtió en una leyenda. Nadie se atrevió a acercarse, y la familia, atrapada en su propio deseo, seguía allí, congelada en el tiempo. A veces, en las noches más oscuras, se podía escuchar un susurro bajo, como si los miembros de la familia aún pudieran hablar, aún pudieran sentir, pero condenados a vivir con la terrible lección de que nunca debes exigir lo que no puedes pagar. La codicia, la avaricia, la falta de respeto por lo que nos rodea, todo eso los condujo al final que se merecían. Y si alguna vez pasas cerca de la vieja casa, asegúrate de no mirar demasiado tiempo a través de las ventanas, porque lo que está dentro podría no estar tan quieto como parece. Recuerda que esta es solo una historia. Sin embargo, cada vez que te enfrentes a la tentación de querer más sin importar el costo, recuerda lo que sucedió con la familia Martínez. La codicia puede ser un camino oscuro del que es difícil regresar. Si esta historia te dejó pensando, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más relatos aterradores. Recuerda, a veces el precio por obtener todo lo que deseas es mucho más alto de lo que imaginas.
¿Te atreves a pagar ese precio? Dentro de mi propia mente el deseo del río Machángara. En la sierra ecuatoriana, donde el frío y la niebla se entrelazan, existe una leyenda oscura que circula entre los aldeanos cercanos al río Machángara. En susurros temerosos hablan de un duende que habita las profundidades del bosque, guardián de un tesoro imposible de encontrar. Se dice que el río es su dominio, y cualquier alma que ose desafiarlo será atrapada y condenada a vivir una pesadilla eterna. Pero, como ocurre en las historias de hombres valientes, siempre hay quienes buscan lo prohibido. Luis y Andrés, dos amigos inseparables desde su niñez, compartían un deseo común, la ambición. Habían oído rumores sobre el tesoro que el duende guardaba en las aguas del río Machángara, y sin pensarlo dos veces, decidieron adentrarse en el bosque para reclamarlo. Eran jóvenes audaces, seguros de que la fortuna les sonreiría. Una noche sin luna, tras preparar sus mochilas con todo lo necesario, se adentraron en el bosque, ignorando las advertencias de los aldeanos. El aire era espeso y cada paso resonaba en el silencio. A medida que avanzaban, el murmullo del río se hacía más fuerte, más cercano. Finalmente llegaron al borde de la ribera, donde la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. Fue allí donde lo encontraron. El duende, pequeño, encorvado, con los ojos brillando como brasas, apareció ante ellos. Su risa eco en la oscuridad. ¿Qué buscan?, preguntó, su voz rasposa y siniestra. Luis, con el brillo de la ambición en sus ojos, no vaciló. Queremos el oro que guardas, el tesoro que yace en las profundidades del río, dijo con firmeza. El duende los observó por un largo momento antes de sonreír. Si lo desean, deberán cumplir con una simple prueba. Uno de ustedes pedirá un deseo, y yo lo cumpliré. Pero recuerden, nada es lo que parece. Ambos se miraron. El deseo de riqueza, poder y eterna juventud estaban tan cerca que no pudieron resistirse. Luis fue el primero en hablar. Quiero ser el hombre más rico del mundo. Andrés, sin pensarlo demasiado, pidió lo mismo, pero en su caso con una variante. Quiero tener poder, todo el poder que jamás haya existido. El duende asintió lentamente. Sus deseos serán cumplidos, pero sepan que las consecuencias son inevitables, dijo, y con un parpadeo desapareció en la oscuridad. Los amigos sintieron un estremecimiento recorrer sus cuerpos, pero pronto la promesa del duende se materializó ante ellos. Luis comenzó a recibir noticias de riquezas impensables. Su cuenta bancaria se llenaba sin cesar, su mansión se expandía, y pronto los periódicos hablaban de él como el hombre más poderoso de la economía mundial. Tenía todo lo que siempre había soñado, pero pronto algo comenzó a corroerle por dentro. Cada vez que miraba a su alrededor, las personas lo veían como un objeto, no como un ser humano. Todos lo buscaban por interés, por su dinero, y pronto descubrió que no tenía amigos verdaderos. La soledad lo envolvía. Su fortuna, que en un principio le parecía un regalo, ahora se sentía como una pesada carga. Las fiestas, los autos, las mansiones, todo era vacío, hueco, como una eternidad sin propósito. Por otro lado, Andrés, quien había pedido poder, se encontró con una fuerza inimaginable. Era invencible. Nadie podía derrotarlo, y en cuestión de días se convirtió en el hombre más fuerte del mundo. Pero pronto, este poder también se volvió en su contra. Nadie se le acercaba, pues todos temían su fuerza descontrolada. La gente huía al verlo, y su vida se convirtió en una existencia solitaria. Nadie podía igualarlo, pero a nadie le interesaba estar cerca de él. Su poder lo había aislado del mundo, y con ello, la tristeza comenzó a consumirlo. Ambos, atrapados por sus deseos, se reunieron una noche junto al río Machángara, donde la niebla comenzaba a tomar forma de sombras extrañas. Allí sintieron la presencia del duende nuevamente. ¿Lo han logrado?, preguntó mientras sus ojos centelleaban con malicia. ¿Están satisfechos con lo que pidieron? Luis, con el rostro marcado por la soledad y la angustia, respondió en voz baja. Nada de lo que deseé me ha hecho feliz. Mi riqueza es una prisión. Todos me buscan solo por lo que tengo, no por quién soy. Andrés, de pie a su lado, también expresó su dolor. Mi poder me ha dejado solo. Nadie quiere estar conmigo. Quiero acabar con esto. Quiero volver a ser como antes. El duende los miró fijamente y con una sonrisa cruel les ofreció un último trato. Lo que desean será suyo, pero a un precio. Deben atravesar el río y enfrentarse a su destino. El río se llevará lo que más temen. Con miedo, pero con una desesperada necesidad de liberarse de su condena, ambos decidieron atravesar el río.
El duende comenzó a cantar una melodía hipnótica que les llenó la mente. Poco a poco sus cuerpos comenzaron a adormecerse, sus pies ya no tocaban el suelo y fueron arrastrados por las aguas. De repente, algo extraño sucedió. Un sueño profundo los envolvió, llevándolos a un lugar donde todo lo que deseaban se hacía realidad. Luis vio su vida llena de amor y amigos verdaderos, sin la carga de su riqueza. Andrés, por su parte, vivió en un mundo donde su poder era admirado y respetado. En sus sueños eran felices, pero pronto la oscuridad los alcanzó. Mientras sus cuerpos dormían en las aguas turbulentas del río Machángara, el río, como un monstruo hambriento, comenzó a devorarlos. Los sueños de felicidad fueron rápidamente distorsionados por la fría realidad. En el sueño ellos vivían sus metas alcanzadas, pero sus cuerpos, atrapados en el agua helada, se descomponían lentamente. El río se tragaba cada pedazo de su humanidad, pero sus almas quedaban atrapadas en un sueño eterno, donde no despertarían nunca. El duende desde la orilla observaba con una sonrisa satisfechosa. La última burbuja emergió del agua y el río, como siempre, reclamaba lo que le pertenecía. Al final de esta historia te invito a reflexionar. Realmente lo que deseamos es lo que necesitamos. Los sueños de poder y riquezas pueden atraparnos en una pesadilla de la que no podemos escapar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente episodio de Dentro de mi propia mente. Deja tu comentario sobre qué piensas de esta leyenda y si alguna vez has sentido que tus deseos pueden llevarte por un camino peligroso. Nos vemos en el próximo episodio. Con esta versión, la historia